Por favor, tomen sus Biblias nuevamente y ábranla en Efesios capítulo 6. Vamos a estar estudiando el versículo número 4 en esta mañana. Los hijos van a estar emocionados de que vamos a hablar de los papás en esta mañana. Vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el 4. Pablo escribe: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Para aquellos que han estado con nosotros, como saben, hemos estado yendo versículo por versículo a través de esta carta y ahora hemos seguido un patrón. Hubo instrucciones a aquellos a quienes Dios ha dado el privilegio de tener autoridad por el bien de los que están abajo de ellos. Así es que después de considerar las responsabilidades de los niños la semana pasada, pasemos ahora a considerar lo que Dios espera de sus padres. Como introducción, permítanme comenzar señalando lo que muchos de ustedes probablemente ya habrán notado, y es que este versículo es muy pequeño. Los padres son personas desesperadas, no importa qué edad tengan sus hijos. Y a lo mejor estás pensando, ¿por qué no hay un capítulo o dos capítulos para decirme cómo criar a mis hijos, de niños, de adolescentes? Ahora de los niños brincan a la adolescencia y esto es complicado. Y solo dos líneas aquí, ¿es todo? Recuerdo estar en el hospital con nuestra primera niña, Nikki y yo, y al salir del hospital pensé que de alguna manera no iba a mantener esta pequeña niñita viva, y de alguna manera pues pudimos lograrlo. Y yo le decía a Nikki, enséñame otra vez cómo se hace esto, y cómo hago aquello, hasta que, bueno, lo conseguí. Llegamos a casa. Y pues no logré poner a la niña como Nikki me había enseñado, pero aún está con viva y ya tenemos tres niñas más. La verdad es que los padres son personas desesperadas. Y miren, ahora tenemos tres niñas y hasta un gato. Y esta desesperación no se va cuando dejas el hospital, no, al contrario, continúa en cada etapa de la vida del niño, porque cada etapa trae retos nuevos. ¿Cómo les ayudo a navegar con los amigos? ¿Cómo les ayudo a ser un buen amigo? ¿Cómo les enseño a valorar el trabajo duro? ¿Cómo puedo inculcarle a estos niños el amor por la iglesia? ¿Cómo afronto los desafíos que se presentan ahora con la tecnología? ¿Cómo pensar a través de las situaciones? Cada familia tiene diferentes convicciones, películas, música, o en mi caso, ¿cómo puedo encontrar maridos que paguen por la boda de mis hijas? Y yo voy a oficiar la boda gratis, así es de que ellos pagan la boda y yo la oficio. Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Tal vez yo pueda decir: si las amas, paga la boda. Y bueno, me estoy preparando para dentro de 20 años. Todo esto para decir, como padres, nos enfrentamos a una serie de desafíos constantes de cambio, y esto nos lleva a través de la cultura que está cambiando, y cada niño es único, y mientras crece va a ir cambiando. Cuando tú crees que ya lo sabes todo, bueno, pues ha cambiado, y así lo ha hecho el Señor. Y es que el Espíritu Santo sabe todo esto. Y muchas veces nosotros pensamos que ya tenemos todo resuelto, pero el Señor tiene para nosotros diferentes planes y el Espíritu Santo nos ayuda. Y si aquí hay nada más dos líneas, deben de ser suficientes para equipar a los padres a este llamado que Dios le ha dado. Solo 16 palabras en griego, pero aquí están las implicaciones y las aplicaciones que necesitamos para cumplir ese papel que el Señor nos ha dado.
Él no nos ha dado menos de lo que necesitamos, Él no nos ha dado más de lo que necesitamos, Él nos ha dado exactamente el contexto que necesitamos. Si tú recuerdas, hemos estado hablando que los padres deben de trabajar dirigidos por el Espíritu Santo. Efesios 15:18 dice, ser llenos del Espíritu Santo. Ahí nos habla lo que debemos de hacer nosotros. Debo de preguntarme, mi crianza es amorosa, es alegre, orienta a la paz, soy paciente, la forma en que crío a mis hijos es amable, la forma que los crío es buena, en una forma moral, en una forma en la que Dios pide, no es egoísta, lo estoy creando bien, es fiel, le ayudo a que se mantenga firme, que no caigan en el pecado. ¿Es mi crianza amable? ¿Hay gentileza? Sí, yo sé que debe de ser firme, pero también debe de haber gentileza. También mi crianza está con autocontrol. Hay suficiente para meditar en esto. Es todo lo que necesitamos como padres para criar a nuestros hijos de una manera adecuada. Es nuestra crianza dirigida por el Espíritu Santo. Gálatas 5, 22, 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Aquí dentro de la iglesia y fuera de la iglesia debemos de seguir este patrón espiritual y no carnal, porque está dirigido bajo el Espíritu Santo. Número 2, toda crianza debe tener una mentalidad de servicio, una mentalidad de servicio. Recuerda la declaración resumida que Pablo nos dio antes de lanzarnos esta sección de relaciones. Él escribió que todos debíamos someternos los unos a los otros en el Señor. Todos, especialmente debemos de pensar que estamos bajo la autoridad del Señor. Todos estamos bajo autoridad. Este es un principio que va a manejar todas las relaciones. Nos debemos de someter al Señor Jesucristo y al hacer eso nos vamos a someter a aquellos que están en autoridad. Y el Señor Jesucristo nos da el ejemplo, no solo se humilló para servir a los adultos, sino que como lo vemos en las Escrituras, se humilló para servir también a los niños. Así es de que esto significa que no debes de ver a tus hijos como sirvientes, personas que envió el Señor para que te sirvan y que no muevas un dedo. No es así. No significa que te tienen que dar todos tus deseos. Esto significa que tú te sometes a Dios y tú das tu vida sacrificialmente a la educación de estos niños en amonestación del Señor. Tus hijos deben de ver que te sacrificas por ellos. Ellos ven que trabajas a su nivel para ayudarles en sus necesidades. Ellos ven que estás dando tu tiempo, energía, dinero y tus deseos por ellos, por su bien. Saben ellos que estás comprometido con su salvación y su santificación, que tú estás de su lado, que eres un verdadero amigo que ama siempre, que no vas a adularlos, sino que les vas a decir la verdad con amor en todo momento y que busquen reverenciar al Señor Jesucristo. Los padres llenos del Espíritu Santo es lo que hacen. Y tengo algo más para ti en forma de introducción. Toda crianza debe realizarse informada por la palabra de Dios. Todo padre debe de transmitir la palabra de Dios. La palabra de Dios debe de estar en el centro. Vamos a estudiar nuestro pasaje, pero me gustaría darte algunos pasajes como Colosenses 3:16 que dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría.
Ese versículo viene después de hablar de los padres. Y en nuestro pasaje de esta mañana, Efesios 6:4, vosotros, padres, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Este es nuestra guía toda. Esto es lo que tenemos que enseñarles. Eso significa que debemos de sumergirnos en la palabra de Dios y enseñarles las aplicaciones. Tú no vas a poder criar fielmente a tus hijos en la disciplina e instrucción del Señor si esta palabra no está en ti primero. Si no está en ti, no vas a poder. Debe de estar en ti para que fluya hacia los demás. Medita en ella para que tú puedas ayudarles cómo meditar en ella, cómo leerla y cómo aplicarla. Que esté anidada en ti. Enséñales que tú amas la palabra. Y no, los mejores vendedores son aquellos que han usado el producto, saben que funciona y entonces dan testimonio de él porque confían. Así sucede con los padres. Aplican la palabra de Dios, la enseñan y la transmiten. Que ellos vean que tú amas la palabra de Dios, que la palabra de Dios mora ricamente en ti y que te amonesta en todo momento. Que tu crianza sea dirigida por el Espíritu Santo y que sea centrada en la palabra de Dios. Estas tres ideas deben de ser la base de nuestra educación para los hijos. Este es un fundamento muy importante. Tus hijos son un regalo. Recuerda esto. Son un regalo. Ellos no son un problema. Ellos son un regalo. Salmo 129:3 dice, pon atención a esto. Herencia de Jehová son los hijos. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. De estima el fruto del vientre, dice este versículo. Es una bendición grande. Ellos deben de saber que tú piensas de esa manera a cualquier edad. Aun cuando se complican las cosas, debes de recordarte que ellos son un regalo de Dios y no nada más los ves como unos niños, sino como una herencia de parte del Señor. Hay que darle gracias al Señor por ellos. Y para hacerlo tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, dando gracias a Dios en todo momento, dice Pablo, especialmente por nuestros hijos. Ellos son un regalo de parte de Dios. Y con este fundamento de que los padres deben de ser personas espirituales, nosotros debemos de considerar que los hijos son un regalo. Ahora vamos, ya que tenemos el fundamento, vamos a construir encima y vamos a estudiar el versículo de esta mañana. Comienza dándonos un lado negativo y luego nos va a dar un lado positivo. Vamos a comenzar con el negativo. Y miren lo que dice este versículo. No sé si voy a completarlo todo, pero a lo mejor vamos a tener solo un punto el día de hoy. Un punto con muchos subpuntos. Este es nuestro primer punto. No provoquéis a ira a vuestros hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Padres, Efesios 6:4, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y bueno, aquí tenemos el punto. Es lo mismo que nos dice Pablo en Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, o como dice la Legacy Standard Bible, para que no se desanimen. Obviamente, esto es para los padres, para ambos padres. Está incluyendo al papá y a la mamá. Es interesante cómo Pablo lo está poniendo aquí. Habla de los hijos que deben de obedecer y honrar, y luego habla acerca de los padres. Puede ser
que tanto el padre como la madre se incluyen aquí. Y Pablo lo está haciendo porque él sabe, está destacando al padre porque a final de cuentas él es el responsable. Si algo sucede mal en el hogar, él va a ser el responsable. Y también él es el responsable de asegurarse de que las cosas positivas sucedan, que sean educados en el Señor. Los dos están participando en la crianza, pero el padre es el que va a dar cuentas ante el Señor. No puedes decir, es la mujer que me diste. Yo no lo hice, yo soy bueno, soy misericordioso. Esa excusa no va a funcionar delante del Señor. Padres, no provoquéis esa ira a vuestros hijos. Es algo que tú debes de estar trabajando. Ahí hay un elemento de santificación que la responsabilidad también entra a la mujer, trabajan en equipo, pero tú eres el que va a dar la cara. Hay una tentación aquí para el padre, para los padres. Nosotros, hablando en general, nosotros somos más fuertes, imponemos más fácilmente cuando sucede algo. A lo mejor el enojo llega y nosotros tenemos la habilidad de provocar, de desanimar, de hablar a nuestros hijos en una manera que no es adecuada. Hablamos a veces en una manera que se pueden desanimar y aquí la Biblia nos alerta que no debemos de provocar a nuestros hijos. Me gustaría darles una ilustración. Si un equipo de básquetbol tiene un récord de perder durante varias temporadas, a quien van a correr es al entrenador. Y esto mismo aplica en lo que nos está diciendo Pablo aquí hacia los padres, los varones. Primera Timoteo 3:4 dice que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en su gestión. Esto es para los ancianos, para los líderes, pues el que no sabe gobernar su propia casa o literalmente estar a la cabeza de su casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? En tal caso, no pueden. Ahora, aquí los niños están pecando, ellos son los que están fuera de control. Esta no es una buena situación, pero sin embargo, como vemos aquí, no se culpará a los niños, sino al varón, a la cabeza. A él se le ha dado la responsabilidad de amonestar a los niños en el Señor, enseñarles que deben de ser obedientes y a la vez no provocarlos, saber educarlos. Debe de mostrar su liderazgo sacrificial. A lo mejor tú puedes decir, esto no está en mi naturaleza, así no soy yo. Yo le he dado esa responsabilidad a mi esposa, ella es mejor que yo. Pero aquí vemos el principio, que esas excusas no van a funcionar. La responsabilidad está sobre él y debe de cumplirla ante Dios. Este es el principio que Dios nos ha dado. Por un momento, déjenme poner una pausa aquí y decirles que me doy cuenta de que es posible que tengamos algunas madres fieles aquí que están criando a sus hijos sin un marido y a lo mejor piensas que el Señor no pensó sobre ti, a lo mejor crees que estás en una posición que es imposible, pero déjame decirte y déjame animarte que Dios sabe tu situación y que Dios no te ha dejado sola. Él está ahí por ti, no simplemente eso, Él te ha dado su palabra que es suficiente en cada aspecto y también Él te ha puesto en un cuerpo de creyentes que te pueden ayudar. Cada padre necesita ayuda. Aquellos que son padre y madre,
Sabes, no tenemos todos los dones y talentos. Necesitamos hombres fieles que trabajen hombro a hombro con nosotros y que nos ayuden. Y mi esposa también, ella necesita ayuda. Nosotros no tenemos todos los dones. Entendiendo eso ahora, que el padre es el responsable cuando algo va mal, ahora vamos a pasar el resto de nuestro tiempo en la aplicación. ¿Qué significa provocar? O a lo mejor tu Biblia dice exasperar. Provocar simplemente significa hacer enojar o crear que se desanime el hijo, como lo leímos en Colosenses. Probablemente hay un sinfín de maneras en que un padre pueda hacer esto, pero durante el resto de nuestro tiempo quiero considerar algunas posibilidades. Déjame darte 15 posibilidades. En primer lugar, nuestros hijos pueden exasperarse cuando los sobreprotegemos. Lo que yo pienso que es una tentación para cada padre en cada congregación al buscar ser fieles al Señor. Padres, nosotros necesitamos ponernos en nuestra mente, necesita quedarse ahí que Dios ha diseñado a nuestros hijos para irse, para irse. Los vamos a tener por un periodo de tiempo muy cortito. Y eso es algo bueno, es el plan de Dios. Y los hijos dicen, Amen. Esto es bueno. Por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre. Y eso tiene implicaciones, no simplemente para los padres o para los esposos, porque lo que significa es que debes de darles más libertad conforme vayan creciendo para que ellos puedan llegar a ser independientes. Cuando traes ese bebé a la casa, es totalmente dependiente de ti, pero va a llegar un día cuando ese bebé va a ser un adulto y Dios lo ha diseñado para que sea independiente de ti. Lo que pasa en medio de ese tiempo es crucial para que sea alguien exitoso en su independencia o no. Tenemos que tener esto en mente porque sucede mucho en nuestros días. Esto no significa que no los vamos a alertar, esto no significa que los vamos a proteger del peligro, pero algunos riesgos son necesarios y es necesario para ellos para que maduren. Así lo ha diseñado el Señor. Si tú los mantienes envueltos de bubble wrap, no se van a herir, pero cuando salgan van a tener muchos amigos corriendo alrededor y no van a saber qué hacer. En ese momento, el enojo va a irse contra el papá y la mamá. Si este pajarito permanece en la seguridad del nido de su madre, nunca aprenderá a volar. Así es de que la madre pájara empuja a su cría y los pone en un riesgo. Así también nosotros debemos de hacerlo confiando en el Señor. Debemos de darle a nuestros hijos la libertad para que ellos vuelen y aprendan a extender las alas, así como Dios nos ha llamado a hacerlo. Privar a los hijos de libertad y más responsabilidades a medida que crecen y saldrán corriendo en cuanto la puerta de tu casa esté abierta y no van a querer regresar. Y ninguna situación es buena de estos extremos. Estás llamado a enseñarles lo que Dios dice y tú no eres Dios. Tú no puedes protegerlos de todo. Eso es imposible. Y si tú tratas de protegerlos de todo tentación y peligro,
ellos no lo van a tomar bien. Aun cuando tu intención sea buena, ellos van a ver eso como un odio contra ellos, como que los estás provocando. Como padres queremos enseñar a nuestros hijos a pensar bíblicamente y a tomar decisiones separados de nosotros, lo que significa que vamos a tener que permitirles sentir algo de dolor de las malas decisiones. Recuerda lo que dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. De pequeños ellos te temen a ti, pero cuando van creciendo ellos deben de temer al Señor. ¿Por qué? Porque si temen al Señor ellos van a tomar decisiones sabias, van a ir a lugares donde ellos van a pensar, ¿esto complace al Señor? No los forces a que caminen contigo, enséñales a caminar. Mientras ellos van caminando, debes de enseñarles, ora por ellos en todo tiempo. Déjalos tomar decisiones. Y por cierto, van a haber decisiones malas que van a tomar. Y por cierto, algunas de esas decisiones no son tan malas, pero no son las que quizás tú tomarías. ¿Y tú sabes por qué? Porque ellos son diferentes a ti. Tienen una personalidad diferente, no al nivel de madurez que quizá tú tienes. Pero si tú piensas y regresas el tiempo, te vas a dar cuenta que tú hiciste lo mismo. Algunas veces tomaste decisiones malas, pero ahora ustedes son mejores maestros que quizás lo fueron sus padres. Ellos necesitan aprender, toman decisiones incorrectas y cuando toman esa decisión ellos aprenden rápido, tocan algo caliente, se queman y no lo vuelven a tocar. Guíalos, aconséjalos, déjalos que ellos tomen sus decisiones. Y si toman una mala decisión, no se lo digas fuertemente en la cara. Enséñales, regocíjate con ellos. Todo esto lo digo para informarte que no debes de sobreprotegerlos. Segundo, puedes provocar a ira a tus hijos mediante el favoritismo, parcialidad. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Déjame darte solo algunos. Génesis 25, del 27 al 28 dice, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Aquí tenemos al niño de mamá y al niño de papá. Uno más como el papá lo quería más y el otro como la mamá. Si tú lees el final de la historia, esto no terminó bien. Esa imparcialidad hizo que hubiera enojo por muchos años dentro de estos muchachos. Los hijos deben de saber que se aman a todos por igual, no hay favoritismo. O considera a José y a sus hermanos, Génesis 37:3, y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecía y no podían hablarle pacíficamente. Esto es interesante. Aquí llega un niño cuando hay hermanos grandes y uno pensaría, estos hermanos ya son grandes, no les va a afectar, pero no. Ellos se enojaron y es interesante que ese favoritismo no creó enojo contra el papá, sino contra el hijo que no tenía la culpa. Tú estás generando hostilidad entre tus hijos.
Los hijos, los hermanos, hermanas se deben de amar entre ellos. Debes de cuidar eso. No le digas a tus hijos, ¿por qué no puedes ser más como tu hermano mayor? Eso lo va a desanimar. Va a hacer que se amargue, que se enoje. Dice Romanos 2:11. Nos enseña que nuestro Padre celestial no hace acepción de personas. Cada uno de sus hijos los ama igual porque todos son un regalo único. Debes de amar a tus hijos igual. Tercero, los, los padres se exasperan a sus hijos cuando nunca admiten que se han equivocado. Tus hijos, a lo mejor más que ninguno, van a ver tus errores. Ellos están ahí al frente, sentados, viéndote. Ellos se dan cuenta de lo que está en tu corazón con tus acciones externas. Muchos de esos errores van a ser contra tu esposa, contra tu esposo, contra ellos. Y como cristiano, tú debes de confesar tu pecado y nos habla confesar el pecado los unos a los otros y eso incluye a tus hijos. Como padres, no podemos pretender que no pecamos. No, como padres estamos llamados de parte de Dios a pedir perdón cuando hemos pecado. Y a lo mejor tú estás en esa situación. Tú piensas que tus hijos deben de tener en mente que su papá no se equivoca. No, ahí vas a perder tu respeto y a lo mejor ya hasta lo perdiste. A lo mejor ellos no han crecido lo suficiente para decírtelo, pero lo van a hacer. Tú debes de hacer lo que es respetuoso. Ve a tus hijos y humildemente diles, he pecado contra ti. ¿Me perdonarías? ¿Y sabes qué? Tus hijos te aman. Ellos desean perdonarte y ayudarte a caminar en ese camino de arrepentimiento como Cristo te ha perdonado. Número 4, los padres podemos exasperar a nuestros hijos asumiendo siempre lo peor de ellos. A lo mejor nunca los dejamos que digan el lado de su historia, no los escuchamos. Algo sucede, tú no estuviste ahí, los niños están corriendo y tú asumes luego que hicieron lo que siempre hacen. Es exasperarlos, especialmente si ellos no fueron culpables. Ellos están viendo que tú estás asumiendo lo peor de ellos y nunca asumes lo mejor. Esto no lo hace el amor. Lee 1 Corintios 13. El amor cree lo mejor. Como hijos debemos de creer lo mejor y esto no quiere decir que no vamos a cerrar a una realidad que son perfectos. Déjalos a ellos y no creas que nunca va a pasar nada. No, no somos torpes. No les dejamos el teléfono abierto, que vean lo que vean. No, pero sabiamente debemos de creer lo mejor de ellos, no siempre asumir lo peor. Número 5, podemos provocar a nuestros hijos cuando les decimos que hagan algo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Y la palabra para esto es hipocresía. Muchos hogares cristianos tienen como lema, haz lo que digo, no lo que hago. Pero estos males no se pueden hacer. Vamos a provocar a nuestros hijos, los vamos a exasperar, los vamos a llevar al enojo. Tú nunca vas a ser perfecto, pero
No vamos a pedir de nuestros hijos un estándar perfecto. Tus hijos deben de verte luchar por la santidad. Así como tú les llamas a ser santos y deshacerse del pecado y trabajar fuertemente, deja que ellos vean que tú estás trabajando. Deja que ellos vean cómo amas a su esposa, a sus hermanos. Sé honesto con ellos, enséñales eso, sé honesto, pon el ejemplo de lo que Dios te ha llamado a hacer. De otra manera, ellos te van a tener por un hipócrita y potencialmente no solo se irán de tu casa, sino también se irán de la iglesia. Esto van a pensar ellos, si así es amar al Señor, yo no quiero nada de esto. Tú estás generando hipocresía. Número 6, provocamos a nuestros hijos cuando no cumplimos nuestras promesas. Y esto es complicado porque tus hijos constantemente te están pidiendo hacer algo y como padre, tu corazón está el hacer cosas por ellos, tú los amas y tú quieres hacer cosas con ellos, por ellos, pero que tú sí sea sí, que tú no sea no. Va a haber tiempos donde a lo mejor los vas a desanimar por no cumplir tus promesas. Debes de tener en mente que son importantes para ti. Ellos deben de ver que tú te esfuerzas a ser un padre que mantiene su palabra, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Y por cierto, esto va para lo bueno y para lo malo. Si tú dices que los vas a disciplinar, tienes que disciplinarlos. 7 o 18, ya no sé en cuál voy. 7. Puedes provocar a la ira a tus hijos cuando hay una falta de armonía conyugal en el hogar, cuando papá y mamá constantemente están peleando. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aquí está hablando de la iglesia, pero esta situación también puede pasar en el hogar. El hijo está viendo todo esto y ve los problemas entre los papás. Y a lo mejor él o ella van a ser más susceptibles a enojarse. Mamá y papá no pueden perdonarse, se enojan constantemente entre ellos. Mamá constantemente provoca a papá y viceversa. Y el niño se enoja. Y luego esconde ese enojo y crece, pero lo que él tiene que ver es lo opuesto. Y cuando algo sucede así, tienes que ir con el niño y en amor debes de buscar reconciliación. Ellos necesitan ver un patrón de que tú perdonas en tu hogar. Un hogar con armonía no es un hogar que nunca ha conocido el enojo, la amargura. Seguro que estas actitudes intentarán entrar y en ocasiones incluso pueden entrar, pero en el hogar cristiano nunca se les debe permitir vivir ahí. Debemos de buscar la reconciliación los unos a los otros y los hijos deben de ver eso, que ellos aprendan de ti. Efesios 4:26-27 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Número 8, como padres podemos exasperar a nuestros hijos atacándolos constantemente con una ira pecaminosa, disciplinándolos con ira. Eh, el enojo nos lleva a la injusticia. Cuando nosotros disciplinamos con enojo, simplemente estamos descargando el enojo y luego nos enojamos porque no hacen esto o aquello y eso es provocarlos también.
Proverbios 22:24 dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Debes de deshacerte del enojo. Número 9, podemos esperar a nuestros hijos menospreciándolos. Las palabras críticas, sarcásticas, diseñadas para herir y rechazarlos, nunca deberían de salir de nuestra boca cuando se presentan, aun cuando sean para probar el punto. A lo mejor vienen muy puntiagudas que van a provocar el enojo en ellos. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuida tus palabras. Debes de tener un estándar de gracia. Tienes que hablar en una forma que edifique. Deshazte de toda malicia, amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Que vean que papá y mamá aplican estos principios. Número 10, necesitamos apurarnos. Podemos exasperar a nuestros hijos a través del legalismo. Muchas veces buscamos moralismo en lugar de una relación con Dios y los provocamos. A lo mejor hay iglesias con muchas tumbas muy limpias por fuera, pero por dentro hay pudredumbre, solo huesos. Un corazón que odia todo, que no ama al Señor. Nosotros debemos de enfocarnos en el corazón. El Señor quiere el corazón y debemos de conformarlo a Cristo Jesús. Es lo que necesita un corazón que se rinda al Señor. Y debemos de estar seguros de que nuestro corazón está arraigado en la palabra de Dios. Esto no significa que vas a poner muchas reglas y cada regla con un versículo y luego no vas a encontrar versículos en la Biblia donde diga tu hijo no puede tener Snapchat. Pero lo que debes de hacer es explicarles por qué. Déjalos ver que lo que tú estás haciendo está cimentado en la palabra de Dios para que trabaje en su corazón. 11. Puedes exasperar a tus hijos cuando esperas mucho de ellos. Esto es algo que no es amor. Si tú simplemente los dejas hacer lo que ellos quieran, se van a dar cuenta que papá y mamá no los aman. ¿Tú te interesa lo que yo hago? Tenemos que disciplinar a nuestros hijos. 12. Cuando nunca les decimos sí. Un padre dice sí todo el tiempo y el otro padre nunca dice sí. Y ya saben que por default es un no, 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 no. Y todo lo que dicen mis papás es no. Tengo un mentor que me decía que su posición siempre era un sí ante sus hijos porque los amaba, pero no siempre hay que decir que sí. Sí, podemos ir al parque, claro que sí, pero a veces no se va a poder. 13. Cuando no estamos contentos con lo que hacen, nunca reconocemos un buen trabajo, no son perfectos, necesitamos encontrar algo para animarlos. 14, los exasperamos cuando los disciplinamos y los avergonzamos en frente de sus amigos. Hay un lugar para disciplinar como lo enseña el Señor y no para avergonzarlos en frente de sus amigos. 15. Podemos exasperar a nuestros hijos
cuando los desanimamos. Tu hijo necesita que lo animes y necesita tu apoyo. Martin Lloyd Jones decía que muchos padres se preocupan más de su jardín que de sus hijos. Les pone agua, lo cortan día a día. Eso es lo que necesitan tus hijos. Están jóvenes, están creciendo. No los provoquéis a ira cuando los desanimas, porque ellos se desaniman. Dice Isaías 42:3, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Ya no sé en cuál voy. Aquí hay uno más que te quiero dar. Y aquí terminamos. Ve con tus hijos, siéntate con ellos y pregúntales. Deles la libertad. ¿Cómo te estoy provocando? ¿En qué maneras papá y mamá te están provocando a ira? Nuevamente, no te defiendas en frente de ellos. Toma lo que te dicen, escucha y ora. Esta es la palabra de Dios. Y obviamente tú no quieres desanimarlos. Ve al Señor y dile, Señor, perdóname. Y aún dile a tus hijos, tú estás en lo correcto. No estoy haciendo bien eso. En esa posición, ellos te van a respetar más. Ve a casa y pregúntales. Que la palabra de Dios trabaje en tu corazón. Los hijos son un regalo de Dios. Jonathan Edwards dice que los llama espíritus inmortales a quienes Dios ha puesto a nuestro cuidado por un corto de tiempo. Es solo un tiempo muy corto. No los exasperes en ese corto tiempo. Vive en una manera que los disfrutes y les ayudes a madurar. Que ellos vean que no eres perfecto, pero ellos saben que papá y mamá están haciendo lo mejor para agradar al Señor porque los aman. Ya no tenemos tiempo en esta mañana. No voy a estar la semana que entra, voy a estar en el campamento. Por favor, oren por los estudiantes, por nosotros. Tienes 2 semanas para hacer tu tarea y después regresaremos y consideraremos el resto del versículo de amonestarlos en el temor del Señor. Ahora voy a orar. Van a pasar los sugieres y van a repartir los elementos y al final vamos a participar todos juntos. Lo que necesiten libre de gluten, en medio van a encontrar el pan. Por favor, oren conmigo mientras los sugieres pasan. Padre, gracias por su palabra que nos provee todo lo que necesitamos para atender su llamado. Perdónenos como padres porque en muchas maneras hemos fallado. Nuestro corazón les ama y queremos protegerlos. Los vemos como un regalo de parte suya y Padre, y a final de cuentas son suyos. Ayúdenos a ser buenos administradores en este tiempo que estén con nosotros. Oramos, Señor, que usted nos ayude, que nuestro corazón primero se dé a usted, caminando cerca de usted en cada área de nuestra vida y que seamos padres como usted, Padre Celestial. Y Señor, oramos que usted salve a nuestros hijos. Nuestro corazón desea que lo más pronto posible ellos sean salvos, que sus ojos sean abiertos a una realidad de que no pueden honrarle a usted ni a los padres sin un corazón nuevo.
Señor, esta es una obra que solo usted puede hacer. Nosotros no podemos hacerlo. Usted es el único que puede cambiar el corazón. Por eso oramos por nuestros hijos. Gracias, Padre, por esta mañana que encomendamos a usted. Amén.